Bienvenidos a su programa Más allá de la noticia. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos han pedido mucho, la globalización en América Latina y específicamente en México. Un tema amplio. Sí, pero no te preocupes, nuestra misión hoy es entender los aspectos clave del impacto de la globalización, especialmente en la educación en nuestra región. Me parece perfecto. Queremos que captes lo esencial sin sentirte abrumado por demasiada información. Totalmente de acuerdo. Para este análisis profundo nos basaremos en análisis de expertos y reflexiones sobre temas actuales. Interesante. ¿Y qué idea central exploraremos? La idea central que exploraremos es cómo esa interconexión que vemos en nuestras economías, nuestras culturas, nuestras sociedades y nuestra política impulsada por la tecnología y las redes sociales está moldeando la educación aquí en América Latina y particularmente en México. Suena fascinante. Entremos de lleno. Claro que sí. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la globalización? Bueno, la globalización va mucho más allá del simple comercio. Es una interdependencia profunda entre las esferas económica, cultural, social y política. Y como mencionaste, la tecnología y las redes sociales han intensificado enormemente esta interdependencia. Exactamente. Y cuando hablamos de cómo esto afecta a la educación, una de las cosas que resalta de inmediato es el papel de las organizaciones internacionales. Precisamente, hay una gran influencia de organismos globales en la formulación de políticas educativas a nivel nacional. Pensemos en el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el BID. La OCDE y el BID, ¿podría recordarnos qué significan esas siglas? Claro, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones son actores clave en el panorama educativo global. Entiendo. Y tengo entendido que analizan las políticas educativas bajo ciertas áreas principales, ¿verdad? Así es. Suelen centrar su análisis en 4 ejes principales: la calidad y la evaluación de la educación, la priorización entre la educación básica y la educación superior, la diversificación de las opciones educativas disponibles y, crucialmente, las fuentes de financiamiento para la educación. Interesante. Y eso a menudo lleva a una cierta homogeneización de los enfoques educativos en toda la región, ¿no? Sí, a veces pasando por alto necesidades locales únicas. Además de estos, también hay otras organizaciones especializadas que buscan guiar la educación. ¿No es así? Correcto. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, son ejemplos importantes. ¿Y cuál es su perspectiva general sobre la educación? Su perspectiva general es que la educación es un factor determinante que da forma a la dirección que toma un país en su desarrollo. Es decir, que la educación es la base del progreso de un país. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta influencia global interactúa con realidades muy específicas en cada país, como la brecha educativa que existe. Efectivamente, existe un contraste muy marcado entre los países desarrollados y los países en desarrollo en términos de la cantidad promedio de años de escolarización. Mientras que en los países desarrollados hablamos de un promedio de 12 años en los países en desarrollo, esa cifra se reduce aproximadamente 6.5 años. Es una diferencia enorme. Una estadística impactante que realmente subraya los desafíos que enfrentamos. Y en el caso de México, ¿cómo se manifiesta esta brecha? En México el problema educativo es multidimensional. No se limita a un solo factor, sino que involucra diversos aspectos interrelacionados. Uno de esos aspectos cruciales, sin duda, es la situación de los maestros. Totalmente de acuerdo. Los docentes deberían ocupar un lugar central en el sistema educativo. Esto implica no solo una formación integral y continua, sino también salarios dignos y una participación significativa en el desarrollo del currículo educativo. Pero la realidad actual parece ser diferente, ¿verdad? Lamentablemente sí. Actualmente se observa una desvalorización de las maestras y los maestros, y su participación en la elaboración de planes y programas educativos es limitada. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, esto genera un abismo en su capacitación y preparación, lo que a su vez afecta la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Entonces, ¿cómo se estructura el sistema educativo mexicano? De acuerdo con la Ley General de Educación, el sistema educativo nacional se organiza en 3 niveles principales: la educación básica, la educación media superior y la educación superior. Y a su vez, ¿cómo se administra esta educación? La administración se divide en 4 tipos: federal, estatal, particular y autónoma, cada una con sus propias responsabilidades y ámbitos de acción. Enfocándonos en la educación básica, ¿cómo se desglosa? La educación básica comprende 3 niveles: el preescolar, la primaria y la secundaria. El preescolar abarca 3 años para niños de 3 a 5 años, aunque no es obligatorio. La primaria tiene una duración de 6 años para niños de 5 a 11 años. Y la secundaria también dura 3 años para estudiantes de 11 a 15 años.
Y luego sigue la educación media superior. Exacto. La educación media superior tiene una duración de 3 años y comienza aproximadamente a los 15 años de edad. Ahora volviendo a la globalización, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que presenta para la educación en México? Un desafío importante que enfrenta el proceso de internacionalización en la educación mexicana es el mayor ingreso de conocimientos y enfoques en el ámbito de las ciencias sociales en comparación con las ciencias tecnológicas. ¿Y esto cómo afecta a México? Esto puede generar una desventaja para México a competir con empresas altamente industrializadas que requieren un mayor énfasis en habilidades tecnológicas y científicas. Es decir, que se necesita un equilibrio entre las ciencias sociales y las ciencias tecnológicas. Exactamente. No se trata solo de una falta de ingenieros, impacta nuestra capacidad para desarrollar y adaptar soluciones de vanguardia en industrias clave como la agricultura y la manufactura, haciéndonos dependientes de tecnología extranjera. Y las condiciones globales están cambiando rápidamente, ¿verdad? Sí, México enfrenta retos significativos en este contexto. Parece que la capacidad de respuesta es clave para que México aproveche las oportunidades. Sin duda. La lentitud en la respuesta y en la adaptación al comportamiento de sus principales socios comerciales es un factor que influye en la forma en que México puede aprovechar las oportunidades y mitigar los desafíos de la globalización en el ámbito educativo. Y para ti que nos escuchas, ¿cómo crees que estas fuerzas globales y estas estructuras educativas impactan tu propia vida o la de quienes te rodean aquí en América Latina? ¿Qué otros obstáculos significativos crees que enfrenta México al adaptar su sistema educativo a las demandas de la globalización? ¿Existen resistencias culturales o sistémicas? Te invitamos a reflexionar sobre ese equilibrio crucial entre la educación en ciencias sociales y en tecnología y cómo esa balanza nos prepara para el futuro. Esto plantea una pregunta importante para todos nosotros. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros sistemas educativos estén preparando a las personas, no solo con una sólida comprensión de nuestras sociedades y culturas, sino también con las habilidades necesarias para prosperar en un mundo cada vez más tecnológico e interconectado? Para cerrar este análisis profundo, podemos reiterar que la globalización es una fuerza poderosa que está moldeando la educación en América Latina y en México de maneras muy diversas e interconectadas. Desde las políticas dictadas por organismos internacionales hasta la estructura misma de nuestros sistemas educativos nacionales, todo está siendo influenciado. Y si conectamos esto con una visión más amplia, vemos que las decisiones que tomamos hoy en educación tendrán profundas consecuencias para el desarrollo futuro y la competitividad de toda la región. Reflexiona sobre cómo la balanza entre las ciencias sociales y tecnológicas podría influir en el futuro de la innovación y el desarrollo en nuestra región. ¿Qué papel crees que juega cada una? ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál te parece el aspecto más crítico de esta compleja interacción entre la globalización y la educación en América Latina? Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si te surgieron más preguntas, no dudes en compartirlas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.